han nacido en un entorno tecnológico, un entorno que realmente ellos han elegido en cualquier momento lo que hacen, lo que ven, lo que leen, dónde lo leen. Y han comprendido que el mundo es algo donde yo hago lo que me apetece, cuando me apetece, cómo me apetece, ¿no? Fíjate lo lejos que está del mundo empresarial, ¿no? Algo como esto. Entonces, solo por el hecho de que estas nuevas generaciones son el futuro, solo por el hecho de que estas nuevas generaciones tienen un talento innato que las compañías van a querer, necesitaremos una organización distinta, necesitaremos una organización mucho más plana, un liderazgo que ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser cercano. Los directivos hoy tienen una barrera, generan barrera con la vestimenta, ¿eh? Yo me saqué la corbata y el traje hace mucho tiempo para acercarme a las personas, ¿no? Tiene que ser un liderazgo que escuche realmente, ¿no? Escucha activa, llamamos nosotros en InfoShops, ¿no? ¿Qué es escucha activa? Es quiero comprender lo que me está diciendo esa persona que tengo delante, ¿no? No miro al individuo como una entidad, como un bloque que puedo comprar y que puedo prescindir de él, lo miro con su completitud. Y eso significa una escucha totalmente dedicada, ¿eh? Una escucha cuidadosa. Cualquier escucha requiere preguntas que salgan del corazón, no preguntas vacías, ¿eh? Y además nos queda un elemento más, y es hablar desde el corazón. Cuando hablas desde el corazón, cuando hablas desde una conexión que va más allá de un negocio, consigues que las personas rindan más, consigues que las personas tengan un propósito, ¿no? Yo estoy empezando a ver buenísimos profesionales, ya no jóvenes, sino algo más mayores, que dejan las compañías porque se han hartado de ser simples máquinas, ¿no? Y lo que quieren es ser seres humanos. Eso es lo que necesitamos, un liderazgo humano, un liderazgo que realmente vea a los trabajadores como personas, los cuide, los alimente, los hagan crecer, porque siempre que voy a un foro y pregunto ¿quién de vosotros saca el máximo provecho cuando le están dando latigazos? Nadie me levanta la mano. Cuando pregunto ¿quiénes de vosotros sacáis el mejor provecho cuando estáis felices, contentos, comprometidos? Todo el mundo levanta la mano. Eso es lo que necesitamos, liderazgo humano. Muy bien, gracias. Héctor. Héctor, como he comentado antes, viene de PIMEC. PIMEC es una institución que aglutina sobre todo pequeñas empresas, microempresas, pero también autónomos. El talento en estas pequeñas empresas supongo que es difícil de gestionar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Héctor? Absolutamente. Es decir, de entrada, pues como comentabas, nosotros trabajamos con el mundo de la micro, de la pequeña empresa y del autónomo. Al final trabajamos con el 99% de las empresas que hay en Cataluña y por extensión muchas veces también en España y en Europa no tantos porcentajes, pero de forma aproximada. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, en empresas que estamos hablando que tienen 10, 15 trabajadores como mucho, al final la gestión de las personas emana desde las gerencias, desde las direcciones. ¿Quién es el director de una microempresa? Es el famoso hombre orquesta. Es decir, es el director de marketing, es el director financiero, es el jefe de personal muchas veces. Es decir, es una persona con una iniciativa y una capacidad de trabajo y una ilusión, porque posiblemente ha creado un negocio, que está creciendo, que demás, pero que no tiene obviamente las capacidades y los recursos muchas veces para poder organizar todo de forma racional, por decir una forma, ¿no? Entonces, se tiene que ocupar de todo. En estos casos, normalmente, el hermano pobre siempre es el talento, que por desgracia no debería ser así, pero es la realidad que tenemos. Es decir, cuando hay que empezar a prescindir de algo porque no doy más de sí, bueno, pues obviamente no puedo dejar de vender, no puedo dejar de producir, no puedo dejar de hacer ciertas cosas, mientras que lo que es la gestión de las personas, pues en muchos casos la realidad es que se abandona un poco, por decir una forma, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que intentamos ayudar o inculcar a las empresas? Pues que al final el éxito o no éxito de una empresa depende ya no de su tamaño, sino de la calidad y la implicación que tienen sus trabajadores. Es decir, una empresa sin unos trabajadores motivados, implicados, con voluntad de hacer crecer ese negocio como propio, difícilmente podrá triunfar. Acabará con problemas de exceso de rotación de personal,
es decir, muchos problemas derivados de una mala política de gestión del talento, ¿no? Por tanto, nosotros lo que apostamos es por intentar concienciar al mundo de la pequeña empresa en que presten más atención a eso desde la parte humana también, como comentaba Jaume, ¿no? Porque creemos que es una mancanza, no me sale en castellano, una falta importante actualmente en que el mundo va tan deprisa que no nos podemos parar a pensar que lo que tenemos más importante es aquella persona que me está ayudando a hacer crecer mi negocio, ¿no? Y eso es un poco pues, la filosofía que tenemos desde el departamento, pues dando el soporte, la ayuda, el acompañamiento a estos hombres orquesta en lo que es la gestión de personas, ¿no? Muy bien. José Luis, pregunta como presidente del Comité Mundial de Investigaciones Técnico-Científicas de la norma referencial SGE 900. La norma referencial SGE 900 es una norma que analiza las habilidades y capacidades de la persona como directivo. ¿Cómo se trata el talento en una norma de este tipo, José Luis? Bueno, buenas tardes y gracias por la generosa presentación. Lo primero que tuvimos que hacer con la norma SG 900 es formular, desde el punto de vista de la gestión de talento, vinculado a la dirección de la empresa. Y esto es una de las tareas o de los retos más difíciles a los que nos tuvimos desde el 2009 que presentar o que asumir. Y sin embargo también es cierto que es uno de los factores que tiene mayor preocupación por parte de las empresas del siglo XXI. Lo primero que hicimos fue evaluar una primera ecuación que era lo que llamamos la ecuación del éxito en la gestión. Y esa ecuación del éxito en la gestión la denominábamos por TRS. La T, empecemos por la primera, que sería la T por la R por la S. La T es la gestión del talento. Un ejemplo muy a corto plazo lo tenemos hace muy pocas semanas con el final de la Champions. Es decir, el Barça tuvo o se vio obligado a ver la final de la Champions, como todos sabemos, por televisión. Pocos equipos en el mundo se le asume que tenga tal cantidad de talento en un conjunto como es el Club de Fútbol Barcelona actual. ¿Con ello qué lección sacábamos? Que el talento es condición necesaria, pero no suficiente. Y ahí entramos en la primera parte de la ecuación, que es esa T. La siguiente parte de la ecuación que nos encontrábamos es la R. ¿Y qué es la R? Las reglas. Es decir, toda actividad humana contempla reglas. Pasar un semáforo, jugar al solitario. Es decir, para que el talento tenga resultado, necesitamos especificar en qué reglas son en las que nos vamos a mover. ¿A qué reglas nos referimos? Hay reglas económicas, hay reglas productivas, hay reglas sociales, hay reglas de comportamiento, hay códigos deontológicos, etc. Cuestión sine qua non para que el talento llegue a buen puerto. Y la tercera es, de la TRS, es la suerte. La suerte la definimos como aquella capacidad que tiene la persona para poder aprovechar las oportunidades. Lo que se entiende muchas veces por estar en el sitio oportuno, en el sitio adecuado en el momento oportuno. También corresponde o lo refleja muy bien esa frase del arte de la guerra, que es una de las más repetidas de Sun Tzu, que es perdedor es el que va a luchar, vencedor es el que se prepara para ganar. Entonces, ese factor de suerte, por ejemplo, cuando estamos hablando, poniendo un ejemplo, diríamos Bill Gates, ¿cumple con la T? La tiene. ¿Tiene talento? Lo tiene. Vamos a la R. ¿Conoce las reglas? Sí. ¿Conoce el sector técnico? Sí. Y vamos a la S. ¿Qué es lo que produce que Bill Gates se encuentre en una mesa con un directivo que le dice que tiene la necesidad de comprar un sistema operativo para su PC? Claro, da la casualidad que la madre de Bill Gates era compañera de consejo de administración de uno de los altos directivos de IBM. Entonces, ese factor suerte unido a tener el talento y cumplirla y conocer las reglas es lo que produce el resultado del éxito en gestión. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esos tres componentes nos lleva a otra segunda ecuación que es importante, que es el tema del valor profesional. Y el valor profesional lo entendemos como una ecuación que es experiencia por competencia
elevado a la certificación. Por ejemplo, imaginemos ahora algo que en el foro estaremos acostumbrados, que es a los grandes cocineros. ¿Son grandes cocineros? Sí. ¿Tienen buenos establecimientos? Sí. Pero hay algo que les da credibilidad y prestigio, que es que las estrellas Michelin, por ejemplo. Entonces, la certificación, ¿qué es lo que hace? Yo puedo tener mucha experiencia, puedo tener competencias, pero la pregunta que viene inmediatamente es, ¿esa experiencia está basada en las buenas prácticas? ¿Esas competencias son las adecuadas? Y eso nos lleva al tema de la certificación, en este caso, que puede ser, como decíamos en el tema de la cocina, la estrella Michelin. Ahora, cuando estamos hablando de empresa, ¿cuáles son los criterios que sigue una certificación? Por un lado, una de las partes importantes o de las primeras es el ámbito geográfico. ¿Qué cobertura tiene desde el punto de vista geográfico? El siguiente, ¿qué ámbito de aplicación? ¿Es de ámbito de aplicación universal? ¿Es de ámbito de aplicación muy concreto? Por otra parte, un tema muy importante, muchísimo, y hoy en día todavía en muchos casos pendiente, es separar a lo que es el juez y la parte. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el normalizador, que si yo soy el cualificador, no puedo ser tampoco el certificador. No puedo ser juez y parte si quiero que esa certificación o que esa acreditación tenga un valor determinado. El otro es el estándar o patrón. Si es un estándar independiente a una entidad normalizadora, tenemos una gran ventaja en el aspecto de que tiene muchísima más credibilidad. Y el tercer apartado, el quinto apartado, es desde el punto de vista de lo que son el reconocimiento laboral. Está reconocido por el mercado, tiene un valor a nivel de mercado. Si estamos hablando del tema de la cocina, los usuarios reconocen lo que es una estrella Michelin, influye en el tema del mercado, en el tema de la demanda, lo que es la estrella Michelin. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Por ejemplo, en el caso de la SG900, puedo decir, a nivel de ámbito que cubre internacionalmente más de 65 países, en el tema de lo que es la aplicación es de criterio universal, válido a nivel de dirección en todo lo que implica la gestión y toma de decisiones. En el ámbito de juez y parte, ¿quién certifica? Una entidad certificadora independiente que es A+, a nivel mundial. En el ámbito de lo que es el estándar o el patrón, a través de lo que es el modelo universal de gestión de negocios, R5. Y en el ámbito de lo que es el reconocimiento laboral, incluye asociaciones y patronales. Es decir, si hacemos un pequeño recorrido, y ya no me extiendo más, ya finalizo, lo que quiero decir es que el talento es un componente, pero un componente que necesita de otros componentes para llegar a su máximo exponente. Y en eso estamos viviendo prácticamente un cambio a nivel universal. Bueno, en este caso, paro ya la intervención. Gracias. David, yo creo que lo verán ahora enseguida, es un entusiasta de los recursos humanos, del trato con las personas, mucha experiencia. Pero nos gustaría sobre todo que nos hablara un poco de futuro. Es decir, estamos hablando mucho de talento hoy, pero ¿cómo va a ser el talento del futuro? ¿Cómo afectará a los recursos humanos en el mundo empresarial? Muy bien. Bueno, yo creo que hay muchas razones para justificar la creciente importancia de la gestión del talento. Yo me voy a centrar hoy en tres fundamentales. Una que sería el cambio de los modelos de negocio, razones de negocio. Una segunda que sería las exigencias de nuestros empleados. Y una tercera que sería aspectos de competitividad laboral, ¿no? Empezando por la primera, yo creo que todos hemos oído hablar de digitalización, de globalización, de sectores que parecían muy estables o muy rentables y que de la noche a la mañana o rápidamente pierden competitividad. Yo creo que eso va a exigir nuevos perfiles, va a exigir nuevas competencias, va a exigir nuevas formas de liderar y eso tiene que ver mucho con gestión de talento, con transformar nuestros hábitos y nuestras formas de hacer, ¿no? Una segunda que son las nuevas exigencias. Yo creo que yo hago mucha selección, afortunadamente, en Sanofi y ya la gente no solo te habla de salario, de estabilidad laboral, ¿no? Te habla de planes de desarrollo, te dice que el desarrollo es uno de los factores clave, ¿no? para entrar en una empresa y para fidelizarse a una compañía, ¿no? Y esto lo vinculo con el tercer punto, que sería aspectos de competitividad laboral, ¿no? Ya una marca no va a ser capaz de atraer o de retener o fidelizar su talento solo por razones que eran los típicos, ¿no? De pagar bien, tener buena estabilidad, buena marca,
sino va a tener que ofrecer planes de carrera, va a tener que generar, como decía antes Jaume, entornos de felicidad en el trabajo, donde la gente se siente cómoda, donde la gente pueda trabajar con libertad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la gestión de talento, ¿no? Y en este sentido, bueno, habréis oído hablar del concepto de guerra de talento que se planteó hace 20 años, ¿no? Se decía que con la crisis pues, se había acabado la guerra de talento o esto tenía menos importancia, pero lo que es curioso es que cuando yo hablo con muchos colegas, pues se da una situación paradójica, ¿no? De alto paro, por un lado, pero sin embargo de escasez de buenos profesionales, ¿no? Con lo cual eso significa que tendremos que tener buena gestión de talento las compañías que queramos atraer y fidelizar a estos buenos profesionales, porque si no, sigue habiendo un desajuste entre oferta y demanda en muchas posiciones en las compañías, ¿no? Muchas gracias. De Domènec Espadaler, antes cuando hacía la presentación, hablaba de su experiencia dilatada como empresario. Y no solo su experiencia, sino... ¿He sido yo? Eso sí, va despertado. No solo su experiencia, sino su génesis, es decir, de dónde viene. Lidera una empresa iniciada por su abuelo y hay evidentemente un cambio generacional. Lo que más me llama la atención es cómo se gestiona este cambio de talento de generación a generación. ¿Se pierde talento por el camino? ¿Se gana talento por el camino? ¿Cuál es tu experiencia? Gracias por la pregunta. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización y principalmente al director, a José Ramón Calvo, por habernos invitado a la Cámara de Comercio a participar en este foro, que creo que para Lloret y para Girona es muy importante. Una vez la pregunta que me has dicho, voy a entrar, pero antes quería decir, el talento, se ha insinuado esta mañana, el talento, si no hay actitud, no sirve para nada. Como decía Víctor Coopers hace 15 días en Girona, conocimiento más habilidades multiplicado por la actitud es importantísimo, es de una base máxima, ¿no? Pero si no hay actitud, no pasa nada. Quería reflejar solamente esta pequeña inciso y después voy a contestar la pregunta. La pregunta me la pones muy fácil, porque claro, quieres que hable de mi vida, de mi experiencia familiar, que empezó mi abuelo en 1922 y ahora al 2022 vamos a cumplir los 100 años, espero poder llegar a celebrarlos. Por lo tanto, es una empresa de transportes, empezó con Carro Matos, bueno, ya os lo podéis imaginar, continuó mi padre y mi tío, continué yo como hijo de uno de los hermanos, ¿no? Bueno, yo recuerdo a mi abuelo porque era distinto en aquella época, ahora gracias a Dios hay muchos sistemas de formación, aquí se ha reflejado muy ampliamente, pero nosotros empezamos con la experiencia. Yo recuerdo solamente dos anécdotas de mi abuelo que pues las voy a manifestar. Recuerdo que se murió cuando yo tenía 9 años, por lo tanto, pero aquellas cosas de niño que te quedan. Y me decía, chaval, tú no tienes que asustarte nunca, mientras no veas tu cabeza a 4 pasos. Oye, esta es una frase muy importante, que la he tenido en cuenta muchas veces, porque en la vida de una empresa, como podéis imaginar, ha habido de todo, ¿no? Momentos difíciles, pero siempre pensando que no tengo la cabeza a 4 pasos, que la tengo encima de los hombros, he tirado para adelante y gracias a Dios he llegado donde he llegado. Y otra cosa que mencionó mi abuelo era el cultura del trabajo. Su primer regalo fue un azadón y me iba con él al huerto, pam, 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 diciendo la cultura del trabajo es básico si quieres tirar para adelante. Pues esas son dos frases, ya que me pones a dedo que haga una experiencia, un poco de experiencia de la empresa familiar. Bueno, yo estoy en la tercera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente queden un 15%, según las estadísticas. Yo espero que continúen. Tengo un hándicap y ahora tengo a mi mujer y a mi yerno aquí. Tengo que ir con cuidado con lo que diga. Pero mis hijas no están en el negocio. Tenemos 2 hijas, no están en el negocio. Tengo un sobrino, que es lo que lo lleva, pero la experiencia esta también me sirve para los que se encuentran en mi posición. Tengo la suerte, a pesar de que no están en el negocio, que cada mes vienen al comité de dirección y al consejo de la empresa. Y por lo tanto viven el negocio a pesar de que no actúan en él. Es una experiencia que os explico por si sirve para algo. Ya, la verdad, hemos diversificado, tú lo has dicho muy bien, empezamos en transporte y ahora hacemos otras cosas. Yo he creído en la diversificación, también os lo aconsejo. Somos una pyme, pero que tocamos muchas teclas, por si una falla, tienes la otra. Esta es la gran ventaja.
Siempre lo he dicho, diversificar, señores, es importante. No sé si he contestado a tu pregunta. Perfectamente, Estoy perfectamente. a disposición. Mario es consultor, como decía antes en la presentación, y debido a su trabajo tiene mucho contacto estrecho, con directivos, empresarios, equipo más o menos acostumbrado a la toma de decisiones. Y dentro del mundo directivo y empresarial hay un punto en donde se encuentra la excelencia, que determina si uno es excelente o no lo es. ¿Te atreverías a decirnos qué características podrían definir uno u otro? Joan, no tenemos tiempo para eso, pero bueno. Puedo citar algunas, para eso estamos aquí, ¿no? Hay una cosa que está clara. En el mundo de la empresa, uno no puede ser excelente si al mismo tiempo no es eficaz. La excelencia todo el mundo la persigue, la experiencia se hace, no se nace con ella. Características, puedo citar una que considero que es muy importante, que es la capacidad que tiene un directivo excelente en poder predecir, en poder anticipar. Para mí es algo primordial. ¿Cuál es la clave para esto? Bueno, la clave es muy... hay muchísimas claves, pero lo fundamental es usar muy bien la información y contar con experiencias tanto propias como ajenas. Hay mucha tendencia en que se analicen casos de éxito. A mí particularmente me interesan también mucho los casos de fracaso, para poder anticipar y ponderar riesgos. Tiene una gran utilidad trazar una hoja de ruta de lo que sería un posible fracaso. Otra de los factores que creo que reúnen aquellos directivos que podríamos calificar de excelentes es su capacidad estratégica. Toman decisiones basadas en las señales que emite su entorno. Estas señales llevan a unos impactos que son capaces de identificar en las diferentes áreas de lo que es mercado, producto, precio, competencia, etcétera, etcétera. Y son capaces de construir un relato de respuesta muy acertada. Más factores. Para podernos calificar de excelentes, pues qué duda cabe que tenemos que hacer cosas grandes. Entonces, nadie hace algo grande si no ha tomado un cierto riesgo en alguna ocasión. Entonces, un directivo excelente es aquel que en un momento dado es capaz de medir los riesgos, por supuesto que sí, pero ser valiente y tomarlos. Se me ocurre también que un directivo excelente, la imagen que tenemos de alguien a quien calificamos de excelente es alguien que genera adhesiones. En las historias de emprendedores de éxito tenemos momentos de genialidad, momentos de ir a contracorriente, momentos de actitudes rupturistas, pero que siempre han sido respaldadas por un equipo que ha actuado con rigor y se ha construido de una manera muy cohesionada en torno a los valores que alguien ha inspirado antes. Yo puedo ir siguiendo, si no ya, Joan, me cortas, pero se me ocurre otro que es la capacidad que tiene un buen directivo de generar propuestas. Todo esto es a base de repensar y replantearse lo que comúnmente se está aceptado como correcto, como establecido, toda aquella situación de confort. Un buen directivo es aquel que no deja de pensar en cómo mejorar lo presente. A eso se le llama también innovar. Y uno, cuando innova, se convierte en un buen directivo. Qué duda cabe que si queremos alcanzar la excelencia, solitos no vamos a ir muy lejos, quiero decir. Entonces, qué duda cabe que hay que contar con un equipo humano también excelente. Entonces, hay que articular, hay que saber contratar a los mejores. Yo siempre compito para ganar y cuando me contratan, pues evidentemente me contratan y soportan mis tarifas porque quieren un triunfo con ello, quieren algo a cambio. Entonces, en esta vida tenemos que contar con los mejores. Las historias de éxito que tenemos alrededor se basan y se fundamentan, sí, en una persona que ha tirado del carro, pero que se ha rodeado de un buen equipo. Entonces, no solamente se trata de contratar un buen equipo, se trata de motivarle y también se trata de saber delegar en él.
¿Queremos excelencia? Pues tiremos de ambición. Ambición, ¿por qué? Trabajemos siempre en la horquilla alta del objetivo. En España hay un problema de dimensión en las empresas. Generalmente las pymes tienen, de forma genérica, una dimensión pequeña, que esto lastra la productividad y lastra la competitividad. Entonces, un directivo, si quiere alcanzar o quiere hablar de excelencia, tendrá que ponerse alto el objetivo. Entonces, a ese objetivo hay que implicar a las personas con métodos inductivos y participativos. Y además, ese directivo se preocupará mucho de poder dar misiones de responsabilidad a las personas apropiadas, saberlas premiar y también corregirlas cuando no alcancen ese objetivo. También considero que un directivo que sea excelente, que tengamos la imagen de un directivo excelente, tiene que ser una persona que sea justa y que sea lógica en la solución de los problemas. También tiene que ser una persona pragmática tomando decisiones. Gracias por el piropo que me has dicho. Bueno, no sé si es un piropo esto del pragmatismo, pero entiendo que para tomar decisiones, y estamos hablando de empresa, hay que ser pragmático. Y yo no me puedo olvidar de la ética. La ética es un valor cada vez más importante en un mundo donde la comunicación está absolutamente extendida y aporta beneficios a largo plazo. Si no la tienes, te puede pasar una factura en el momento que menos esperas. Y por último, yo también añadiría que necesitamos modelos de excelencia. La verdadera inspiradora de la excelencia son modelos de éxito próximos. Entonces, la figura del empresario debería respaldarse un poquito más por parte de todo el mundo. Yo sé que lo hacen aquí mis queridos colegas de PIMEC y de Cámara de Comercio, pero más, un poco más. Bueno, eso es todo, Joan. Muy bien. A ver, señoras y señores, yo creo que esto es demasiado previsible. Miren, yo soy empresario. Tengo una empresa de unos 800 trabajadores más o menos. Y tengo una línea en la cual me puedo permitir ir a establecimientos sin que me conozcan, ¿vale? Aquí se está hablando de talento, felicidad, todo el mundo muy contento, be happy. Yo les voy a explicar una situación real que me ha pasado a mí con uno de mis trabajadores. Y después ustedes deciden a ver si es talento, si es no talento y qué hacemos. Y les preguntaré a ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una línea de cafeterías con degustación donde puedes comprar pan, pasteles, zumos. Total que tenemos unos zumos que se hacen con HPP, High Pressure Process. Es un procedimiento en donde no se calienta el zumo, con lo cual permite guardarlo en un envase y tenerlo mucho tiempo guardado y no pierde calidades. No hay que añadir azúcar, no hay que añadir colorantes, no hay que añadir conservantes. He estado 15 segundos explicándoles estos. Es importante, se lo aseguro. No se puede comparar con ningún otro producto del mercado más o menos similar. Hacemos mucho hincapié cuando entra una persona en nuestra casa, no solo en esto, en otras cosas, pero en esto muchísimo. Se lo explicamos, se lo enseñamos, enseñamos fotos, hacemos que lo vendan. Total que me voy a una de las tiendas y le digo, ¿tenéis un zumo? Y me dicen, sí. ¿De qué lo quiere? Digo, de naranja. Y me pasa uno que era de una marca que no era la nuestra, ¿vale? Total que le digo, ¿tenéis más? Y me dice, sí, tenemos ese. Digo, ¿y qué diferencia tiene? Digo, bueno, es más bueno. Digo, ya está. Digo, es más bueno. Después me presento y digo, así, Jonathan, tienes que hacerlo así, tienes que explicar, fíjate, este está calentado, hay que añadir azúcar. Y la respuesta es, vale, y se va. Vale, y se va. Vale, y se va. Ni me preguntó, ni mostró interés, le dije quién era. O sea, ¿ustedes qué harían? A ver, o le doy un abrazo y digo, be happy, voy a motivarte, venga por todas, ánimo, tú y yo podemos, o la echo. ¿Quién de aquí la echaría? Que levante el brazo, la verdad. ¿Quién de aquí no la echaría? Gana que la echamos, ¿eh? Es lo fácil. Talento, no talento. Todo suyo. Venga, Jaume. Bueno, yo creo, está claro, ¿no? Eso es lo fácil. Lo fácil es, no se comporta como quiero, lo ha hecho. La pregunta que igual te debería hacer a ti es, ¿cómo le hiciste sentir a este chico cuando lo reclutaste que ese zumo era espectacular? ¿Se lo contaste solo?
No, se lo expliqué. Es más... ¿Se lo contaste? Perdona, ¿se lo contaste? Sí, Pues igual deberíamos despedirte a ti. No. Porque no estás preparando bien a tu gente, no estás preparando bien a tu gente. Estoy mal asesorado, ya ven. ¿Qué haría yo? Pues yo lo hago, mira que lo tengo aquí delante, antes de contratarlo le pongo diversos zumos y se lo hago probar. Si este chico no es capaz de reconocer que ese zumo es espectacular, no me sirve. Estoy fichando una persona que debería invertir demasiado tiempo. Ahora, cuando ya la tengo a bordo, lo fácil es, la he hecho. Es que posiblemente aquí no es un problema de talento, es un problema que antes algún compañero dibujaba, es un problema de actitud. Un gran problema que tenemos en las nuevas generaciones es precisamente el tema de actitudes, de motivaciones. Estas nuevas generaciones que vienen, las hay que sí que realmente lo están, pero hay una masa muy importante que necesitas de otros elementos para poderlos motivar, para poderlos hacer sentir parte de esa empresa. Entonces, yo creo que ahí el déficit no es más en el talento, porque ahí el conocimiento ha de ser, en 15 segundos lo has explicado, pero el problema está en la actitud, ¿no? Y eso es lo que se ha de trabajar desde otra parte, no desde el talento propiamente, sino desde la integración en la empresa, desde la motivación, desde ese tipo de cosas. La actitud no sé... Domènec. No oigo muy bien, la verdad, lo estaba escuchando pero no los entendía muy bien. Parecía que la pregunta era una persona que no actúa como tiene que actuar en la empresa o no sirve a la empresa, ¿qué harías? ¿Si la intentarías mantener o la sacarías? Esta es la pregunta, ¿no? Más o menos. Bueno, yo por mi parte intentaría que continuara. Haría los máximos esfuerzos para integrarla, porque muchas veces hay que recapacitar y ver si él tiene la culpa o la tienes tú, porque también hay que ponerse a la otra parte, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se tiene que hacer siempre. Que no hay nada que hacer, pero una vez agotadas todas las posibilidades, mejor dicho, quizás tendría que tomar una decisión, porque hay que defender también la empresa, pero hay que también defender al trabajador. Yo creo que esto es básico, ¿eh? Bueno, la salvaremos, ¿eh? Así que se quedó todo el mundo tranquilo. Tengo preguntas del público. José Luis, por favor. Bueno, yo quería decir que estabas explicando el caso y a mí me recordaba mucho lo que pasó hace 5 años con Sony, ¿no? Por lo tanto, estoy más con la respuesta de Jaume. Es decir, ¿qué le pasaba? Sony, todos los que estamos aquí, tiene una imagen de marca, está en los mejores canales de distribución, los productos, los televisores, dices, los número 1, más de 3.000 patentes al año. El resultado es cuando el consejero delegado de Sony sale en la televisión japonesa diciendo que tiene que despedir a 20.000 empleados, mi pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿De los 20.000 empleados o del consejero delegado? Entonces dices, claro, el 60% de los resultados, claro, tú te vas al Corte Inglés y dices, ¿qué diferencia entre un Aiwa y un Sony? Y muchas veces el empleado, porque te dices que este lo anuncian en televisión, hace más marketing, por ejemplo, etcétera. Claro, en eso me recuerda cómo definía, por ejemplo, Hitler a los militares españoles, aunque sea una mención que no guste mucho referir, pero decía, son muy buenos soldados, pero muy malos militares. ¿Qué quiere decir? ¿El problema de quién es? ¿Tuyo, que tienes la organización? ¿Eres tú el que lo tienes que comprobar? ¿Y el que tienes que poner los medios? ¿O la persona? Y yo creo, y soy, y repito, partidario de Jaume, es decir, en ningún caso, en ninguno, de la persona. Ya sabía yo que me tenía que callar, pero bueno. Una pregunta, venga. Propuestas prácticas para captar el talento femenino, 50 aproximadamente del total. Para David, perdón. Muy bien. Bueno, yo creo que este es otro de los retos, ¿no? El reto de diversidad que tenemos en las organizaciones. Bueno, yo creo que el talento femenino, y nosotros en Sanofi estamos trabajando bastante en temas de diversidad, yo creo que busca lo mismo que el masculino, pero sí que verá que tiene todavía, desgraciadamente, a nivel social, algunos retos de conciliación mayores que los hombres, ¿no? Con lo cual, las compañías tenemos que ser sensibles en aspectos de conciliación y también en aspectos de visibilidad, porque es verdad que sigue habiendo un cierto techo de cristal. Ahora mismo en las organizaciones, en muchas ya tenemos a nivel de empleados el mismo porcentaje, incluso por ejemplo, en el sector farmacéutico, más mujeres que hombres, pero es verdad que cuando va subiendo la pirámide es un poco más difícil que esas empleadas lleguen a managers y luego que lleguen a directivas o que tengan carreras internacionales, ¿no? Yo creo que hay un concepto también de dar visibilidad a ese talento, de entender más y también de ajustarse al ciclo de vida de
de una persona, ¿no? Una persona puede tener a lo mejor 3-5 años donde su carrera a lo mejor va un poco más despacio, pero eso no significa que tenga expectativas de futuro de seguir creciendo. Y tenemos que adaptarnos un poco más a nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros pertenecemos a una multinacional noruega y cuando vas por el mundo y ves las directivas, ves mujeres que son hombres. Las mujeres de éxito, la mayoría, si os fijáis, van vestidas como hombres, se comportan como hombres, tienen una energía de hombre, ¿no? Algo que sí se utiliza en los países nórdicos para atraer este talento femenino es mostrar y dejar muy claro que ellas pueden ser ellas mismas sin renunciar a esa esencia que tienen para poder progresar, ¿no? Cuando tú muestras esto, estás diciendo que no tienes que hacer una renuncia, ¿no? Y eso es importante. Muy bien, Sí, sí. muy buena observación. Sí, me gustaría aportar relacionado con esto. Yo creo que me he quedado con ganas de responder a la pregunta anterior, porque yo creo que en las compañías muchas veces el desarrollo lo trabajamos más en hábitos o en conductas, pero no tanto en creencias, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en las creencias, porque realmente es ahí donde se consigue el verdadero desarrollo, el desarrollo de profundidad. Y muchas veces es verdad que tenemos una creencia todavía muy masculina en las organizaciones, ¿no? En los roles y en las formas de trabajo. Bueno, algo que se está demandando para el futuro son organizaciones más de energía femenina, ¿no? Históricamente las organizaciones han estado construidas, lideradas y tienen la forma de hombre, ¿no? Acción